A ver, sonido, sonido, sonido. Sonido, sonido, sonido. A ver. Sonido, sonido. Esa es mi pinche foto. No manches. Quítela. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, buenas tardes a todos. Les doy la bienvenida a este Buenas encuentro. tardes, café. Buenas tardes a este encuentro. Pues como se supone que Zoom nos da solamente los 40 minutos, pero creo que uno puede volver a ingresar a la clase si se acaban los 40 minutos. Entonces, hoy intentemos, si a los 40 se corta, tratar de ingresar otra vez al mismo link para ver si podemos hacer la clase como completa. Entonces, les agradezco que apaguen los micrófonos, tratemos de aprovechar lo mejor posible el tiempo para que nos rinda. Saludarlos, me alegra verlos. Recuerden que esta clase la grabo para que los que no puedan entrar la puedan ver en otro momento. Entonces, de nuevo, bienvenidos. Y pues el día de hoy el encuentro tiene que ver con nuestro taller número 5, que es el último taller que vamos a realizar del segundo periodo. Hola, profe. Hola. Entonces, como ya es el último taller del segundo periodo, en la parte final van a encontrar la autoevaluación. Entonces, ¿cómo vamos a organizarnos ahorita? Ahorita voy a hacer un repaso de lo que dice el taller y vamos a echar un vistazo a algunas cosas que aparecen en el taller. Vamos a hacer como un pequeño repaso y pues de nuevo, bienvenidos. Muchas gracias por estar aquí. Hoy la clase va a ser un poquito más participativa, entonces espero que les agrade. Entonces, bueno, como les decía, voy a hacer un pequeño repaso de qué es lo que dice el taller. Voy a apagar mi cámara. Si se les facilita para la conectividad apagar la cámara, no hay problema. Recuerden que la clase es grabada y si no quieren aparecer ahí en el video, no hay ningún problema. Bueno, entonces, empecemos por echarle un vistazo a nuestro taller número 5 de matemáticas. Hasta el momento, haciendo un pequeño repaso de todo lo que hemos visto, en el segundo periodo empezamos a trabajar qué son las fracciones, cuáles son las fracciones propias, las fracciones impropias, y vimos también algo de fracciones equivalentes. ¿Qué significa que dos fracciones sean equivalentes? Significa que ocupan el mismo espacio en la unidad. Entonces, ya teniendo como todo eso, podemos revisar un poco cuáles son los errores que a veces nosotros cometemos al trabajar con fracciones. Les recuerdo y ahí en el taller les decía que lo más importante de los errores es corregirlos. Entonces, aproveché este último taller del segundo periodo para recordar algunos errores que he visto en las guías y que son los más comunes. A todos nos pasa. Hola, profe.
Buenas. Les Profe, agradezco que silencio. Señor, es que yo quiero hacer las guías con usted. Comenzar así. pues claro, no hay problema. Bueno, Eso sí, gracias, profe. sí, les recomiendo eso sí que apaguen el micrófono un momentito. Bueno, gracias. Vamos a hacer esto como participativo. Bueno, entonces, en este taller, ¿qué íbamos a ver? Vamos a trabajar. Decidí hacer un alto en el camino a pesar de que ya nos queda muy poco trabajo. De hecho, ya nos informaron cómo va a ser el tercer periodo y el tercer periodo va a ser más cortico. Eh, Sin embargo, decidí hacer este stop en el camino porque sí quería que revisáramos los errores que a veces nosotros cometemos. Entonces, ahí yo mencionaba tres. Entonces, partes que no encajan, partes que no son partes y, por último, fracciones impropias con cara de fracciones propias. Y son errores que siempre nos pasan. Bueno, el primero, ¿en qué consiste? Este de partes que no encajan. Consiste en que uno tiene la fracción como la que tenemos aquí en el taller. Voy a echar mano del taller para trabajar en estos momentos. Y entonces, uno, ¿qué es lo que hace? A veces a uno se le olvida que el numerador son las partes coloreadas y el denominador es el total de partes que tiene uno. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, acá en el dibujito, entonces a mí se me olvidó y yo voy a decir que esta fracción representa 5 sobre 3. 5 partes coloreadas y 3 partes que quedaron en blanco. ¿Estoy en lo correcto, muchachos? Les pregunto, pueden responder al chat. ¿Estoy en lo correcto diciendo que esa fracción es 5 tercios? La que estoy señalando aquí. Yo digo que esa fracción es 5 tercios. ¿Es correcto? Sí, señor. Sí, ¿por qué? No, señor. ¿Por qué? El que levante el micrófono me Porque dice, porque te piden dibujar 5 y colorear 3. me piden colorear, dibujar 5 y colorear 3. Bueno, es una opción. Otra opción, la chica que dijo que sí, ¿por qué sí está bien decir que esta fracción es 5 tercios? ¿Esa fracción sí es 5 tercios o no es 5 tercios? Pueden responder al chat, pueden levantar la mano o activar el Sí, son micrófono. 5 tercios. ¿Sí Y son además hiciste 8 y coloreaste 5. Hice 8 y coloreé 5. Vamos por ahí. Sandra decía que sí. ¿Por qué? Camila, ¿sí? ¿Por qué? Que sí. Porque coloreamos 5 y solo quedaron 3 en blancos. Ahí es a donde quería yo llegar. No, recuerden que el numerador, es decir, el numerito que va en la parte de arriba de la fracción, indica la cantidad de partes coloreadas. Bien, entonces sí, coloreé 5, correcto. Pero el denominador no es lo que sobra. El denominador es todas las partes que dibujamos, como lo dijo Sara Daza. Entonces, todas las partes que dibujamos aquí, no importa que estén en blanco o estén en rosado, en total son 8 pedacitos. Entonces, el denominador no puede ser 3. El denominador tiene que ser todas las partes que hay. Como lo dice aquí en el chat María Camila y Kevin Julián, sería 5 sobre 8. ¿Por qué 5 sobre 8? Coloreamos 5 pedacitos de 8 partes en total. Entonces, está bien
estuvo bien hablar de los errores porque a todos nos pasa, a cualquiera se le olvida que el denominador son todas las partes, no solamente lo que sobra, sino todas las partes. Entonces, esta fracción que tengo aquí, este círculo partido, esta torta partida en 8 pedazos y de la cual solo nos comimos 5, sería 5 octavos, ¿vale? Para que lo tengan muy en cuenta. Son errores y lo importante de los errores es aprender de ellos. Entonces, recuerden, el denominador es el total de las partes en las que se divide la unidad. Nuestra unidad es este círculo, en este caso. Y este círculo tiene 8, está partido en 8 partes y se cogen solamente 5. Bien, ese es el primero, que a veces se nos olvida que es el denominador y escribimos otra cosa. Ahora vámonos al segundo, que dice partes que no son partes. Bueno, esto de las fracciones tiene sus cositas chéveres y es que ya no nos toca trabajar con cantidades exactas, sino que recordemos que las fracciones nos dan la idea de los pedacitos y entonces esos pedacitos los podemos medir, los podemos contar, pero los contamos de una manera distinta a cómo se cuentan las cosas completas. Y entonces aquí les presento esta fracción en este triángulo. Lo voy a encerrar para que lo tengamos en cuenta. Aquí. Este triángulo yo quiero hablar. Y este triángulo es muy especial porque está partido en 3 partes y coloreé una parte de ese triángulo. Entonces, ¿está bien que yo diga que ese triángulo es igual a 1/3? ¿Sí está bien o no está bien decir que ese triángulo es 1/3, representa 1/3? ¿Por qué no, Kevin Julián? A ver, el señor. ¿Por qué este triángulo? Kevin me dice en el chat que este triángulo de acá, con esta parte coloreada de amarillo, no es 1/3. ¿Por qué no es 1/3? Kevin o Verónica. Profe, ¿por qué no tiene partes iguales? Correcto. ¿Quién fue el que habló o la que habló? Perdón. Valentina Espinosa. Valentina Espinosa. Correcto, Valentina. Como lo dijo Valentina, este triángulo no está partido en partes iguales, como lo dice Kevin Julián, porque la parte amarilla es mucho más que los demás pedacitos. Y como lo dice Camila, ¿por qué no tiene las partes iguales? Aquí es donde está el problema. A veces a nosotros se nos olvida que las fracciones deben tener partes iguales. Y entonces aquí no nos puede dar 1/3, no hay manera de que nos dé 1/3 porque no ven que esta parte del triángulo que está coloreada de amarillo es mucho más grande que estos dos pedacitos que están aquí abajo. Entonces no nos sirve decir que es 1/3. Pero ese mismo triángulo lo podemos repartir mejor. Ese mismo triángulo como lo podemos repartir mejor, entonces por aquí abajito yo lo partí un poco mejor. Y entonces nos quedan muchos triangulitos chiquiticos, muchos pedacitos de triángulos chiquiticos. Y entonces otra vez volvemos a lo que hablábamos ahorita. El numerador van a ser los triángulos coloreados, pero el denominador van a ser todos estos triangulitos que están aquí chiquiticos. Y yo me puse en la tarea de contarlos para hacer el taller. Y entonces hice, en total, haciendo estos triangulitos, me dieron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Hay 16 triangulitos coloreados. Voy a seguir contando. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. Entonces, hay
16 triangulitos coloreados de 36 triángulos que hay en total. Recuerden muy bien, el denominador, el numerito de aquí abajo, y que lo voy a aprovechar para subrayar, este numerito de acá, indica toda la cantidad de triángulos que hay. En total, en todo este triángulo hay 36. Pero de todo ese triángulo solamente vamos a colorear 16. Para que lo tengan muy en cuenta. Y ese es el segundo error que a veces se nos pasa. Hacemos el dibujo de la fracción y lo hacemos y empezamos a sacar un pedazo más grande que el otro y por eso a veces no nos queda muy bien la fracción, porque la fracción debe tener siempre partes iguales. Entonces, este sería un error de dibujo. El anterior era un error de cuentas, porque estábamos contando las partes blancas como el denominador. Pero aquí es un error de dibujo bien importante porque se nos olvida que las fracciones siempre tienen partes iguales. Bien. Y el último errorcito que vamos a ver en este taller va a ser fracciones impropias con cara de fracciones propias. Y aquí hay no solamente está el error, sino que después yo me equivoqué y puse una fracción distinta a la que quería representar. Pero ya les explico cómo fue que me equivoqué. Bien, entonces, recuerden, alguien que me ayude acordándome qué es una fracción impropia. Pueden levantar la mano, escribir en el chat o levantar el micrófono y hablar. ¿Qué es una fracción propia? Y otro que me diga qué es una fracción impropia. Claro que sí, quien quiera puede prender el micrófono y hablar. El denominador es menor que el numerador. ¿Esas cuáles son? Esas fracciones. Las impropias. Las impropias son las fracciones en las que el denominador, como en esta, 9 novenos, 2 es más pequeño que 9. Correcto. Y ahora, ¿quién me ayuda con las propias? ¿Cuáles son las fracciones propias? El numerador es mayor que el dominador. El numerador es menor que el denominador. Entonces, repasito. Fracciones propias, las propias son las que el numerador, por ejemplo, un tercio, 1 es más pequeño que 3. Entonces, esta fracción de acá, esta fracción es una fracción propia. Pero hay otro tipo de fracciones que son las fracciones impropias. ¿Cuál es la diferencia? Que el numerador 9 es más grande que el denominador 2. Entonces, tenemos, por ejemplo, acá 9 medios. Y la diferencia más grande que tienen es que la fracción propia, como un tercio, esta fracción es más pequeñita que la unidad. Entonces, si lo representamos, por ejemplo, acá con la fracción que tenemos acá, que es 16 sobre 36, esta fracción es una fracción propia. ¿Por qué? Porque 16 es más pequeño que 36. Como 16 es más pequeño que 36, entonces este dibujito solamente nos cuesta una unidad, solamente tenemos que dibujar un triángulo.
Pero las cosas cambian un poco cuando hablamos de fracciones impropias, porque las fracciones impropias necesitan varias unidades. Si, por ejemplo, acá tuviéramos, en vez de 16 36avos, tuviéramos 36 16avos al revés, entonces acá necesitaríamos varios triangulitos de estos. Varios triángulos partidos en 16 pedazos y nos tocaría conseguir 36 pedacitos. Entonces, este es el caso de las fracciones impropias con cara de propias. A veces se nos olvida que las fracciones impropias, como 9/2, son fracciones que tienen una particularidad, y es que como el numerador es más grande, se van a necesitar varias unidades. Y entonces acá yo quería representar 9/2 y a veces uno escribe esto así, lo dibuja así, 9/2 lo dibujé así. ¿Está bien como lo dibujé en esta parte? ¿Este dibujito está bien para 9/2? Bueno, Sara me dice que no. ¿Alguien más? Necesito varias opiniones. Este dibujito, Sí, profe, sí está bien. ¿por qué está bien? Si me dicen que sí está bien o que no está bien, necesito, y lo que más me importa es saber por qué. ¿Por qué no está bien? Profe, porque está partido en nueve partes iguales. Ujú. Y acá dice que colorear solo dos, entonces está bien partido. Bueno, recordemos que el denominador nos dice en cuántas partes debo partir la unidad. Y aquí este denominador nos dice que debo partirla en 2 pedazos, pero yo lo partí en 9. Entonces ahí ya empecé a fallar, porque no le estoy haciendo caso a la fracción. La fracción me dice, coja cada círculo y lo parte en 2 pedacitos iguales. Pero aquí yo lo partí fue en 9. Y 9 no, lo que nos dice es, lo parte en 2 pedazos y coge 9 de esos pedazos. Entonces, esto no quedaría bien. Y entonces, como no queda bien, y como esta es una fracción impropia, voy a necesitar echarle mano a más unidades. Y aquí viene el segundo error que yo cometí. Bueno, primero que todo, esta fracción que yo tengo acá es coloreé 2 de 9 pedazos, es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pedacitos, 2 novenos, que es la fracción que tengo aquí abajito. Pero lo que yo quería representar era 9/2. Y aquí va el siguiente error. 9/2 significa coger la unidad, partirla en 2 pedacitos. Y estos 2 pedacitos, con estos 2 pedacitos no alcanzo a coger 9. Entonces me voy a la siguiente. Entonces llevo 1, 2, dibujo otra unidad, 3, 4, dibujo otra unidad, 5, 6. Y aquí es donde está el siguiente error. A mí me faltó completar esos 9 pedazos. En el taller yo no los hice completos. Me tocó dibujarla aquí, porque en el taller aquí yo representé pues 7/2 y lo que quería era representar 9/2. Entonces, tengo en total 1/2, 2/2, 3/2, 4/2, 5/2, 6/2, 7/2 acá con el que dibujé, 8/2 y 9/2. Recuerden que 9/2 sería esta fracción que tengo aquí dibujada. ¿Y cuál es la diferencia con la que estaba arriba? La mayor diferencia es que aquí solo me gasté una unidad.
En cambio, aquí me tuve que gastar una unidad completa, 2 unidades completas, 3 unidades completas, 4 unidades completas y la mitad de la siguiente unidad. Es decir, las fracciones impropias, a veces nosotros le damos la vuelta a esta fracción y no hay que darle la vuelta, hay que seguirle haciendo caso a la fracción. Si es una fracción impropia, uno sigue dividiendo la unidad en los pedazos que le indica. 9/2, entonces la unidad la debo partir en 2. Por ejemplo, vamos a mirar aquí un ejemplo del taller, de las actividades. Por ejemplo, 17 sextos y 16 quintos es una fracción impropia. Y como es una fracción impropia, voy a mostrarles algo por acá. ¿Está bien representado 16 quintos así como lo tengo a este lado? Bueno, No, señor. ¿por qué no está bien representado? ¿Por qué no está bien dibujado? Si acá tengo No, porque 16. es una fracción impropia y tienes que hacer varias unidades de 5. Correcto. Entonces, aquí vamos a mirar varias cositas. Yo cogí y hice esta fracción. Y lo que hice fue coger la unidad, que es este cuadradito, y partirlo en 16 pedazos. Acá van 4, 8, 12 y 16. Y de esos 16 cogí 5. Pero yo estoy cometiendo un gravísimo, gravísimo error. ¿Por qué? Porque esa fracción representa 5 sobre 16. Y 5 sobre 16 no es lo mismo que tener 16 sobre 5. Entonces vámonos para el otro lado. Y lo que me dijo Sara ahorita es que debo coger varias unidades y partirlas en 5, como dice aquí el denominador. Entonces, voy para el otro lado. Y entonces aquí sí puedo completar mis 16 quintos. Cuéntame, Kevin. Levantaste la mano. Una pregunta. Si Sí, fuera al señor. revés, si el de abajo, al donde está el 5, tuviera más que el que está arriba, ¿sería lo mismo? No, mira, si fuera al revés, por ejemplo, abajo está el 16 y abajo está 5. 16 es más grande que 5, entonces es una fracción propia y solamente necesito este cuadradito partido en 16 partes iguales y cojo 5 pedacitos. ¿Más claro? Kevin. Sí, profe, ya entendí. Listo. Entonces, ojo, mucho cuidado porque aquí sobre todo es de revisar cuál número es más grande, el de arriba o el de abajo, numerador o denominador. Si el numerador es más grande, siempre, siempre, siempre las fracciones van a quedar así parecidas a esto. Bueno, más organizaditas, claramente. Y se me desorganizó más. Bien, entonces, aquí, ahora sí hice caso y cogí la primera unidad y la partí en 5 pedazos. Entonces acá llevo 1, 2, 3, 4, 5 pedacitos. No me alcanza para completar 16. Entonces me dibujo otra unidad y la parto otra vez en 5. Entonces ya llevo acá 5, 6, 7, 8, 9, 10 pedazos. 10 pedazos todavía no me alcanza para llegar a 16. Entonces, ¿qué hago? Dibujo
otra unidad y la parto de nuevo en 5 pedazos. Cristo. Y esos 5 pedazos, y de esos 5 pedazos, entonces con esta parte de acá, la voy a encerrar. Esta y esta, ya llevo 10, pero necesito 16, entonces sigo. 11, 12, 13, 14, 15, todavía no me alcanza. Una fracción muy grande. Entonces, ¿qué hago? Dibujo la última unidad, la vuelvo y la parto en 5 pedazos, pero de esos 5 pedazos ya no voy a coger los 5 porque ya tengo 5, 10, 15. Solamente me falta un pedacito y completo los 16. Entonces vuelvo a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y por último 16. Tuve que usar en total 4 unidades para poder hacer los 16 quintos. Pero no me equivoqué al darle la vuelta a esta fracción y dejarla como si fuera una fracción propia. Y este es nuestro error más común, que las fracciones impropias les ponemos cara como si fueran una fracción propia. Entonces, ya saben y ya les adelanté la respuesta para este 16 quintos, para que la tengan en cuenta cómo se representa esta fracción. Bien, voy a aprovechar estos minuticos para aclarar algunas dudas que podamos tener frente al punto 1, al punto 2 que hay allí. Kevin, levantaste la mano. Tengo una pregunta. Sí. Si nos saca la reunión, ¿volvemos a entrar? Sí, tratemos esta vez de que si nos saca volver a ingresar por ese mismo link a la reunión. A ver si nos funciona. Me dijeron que sí funciona, pero no estoy seguro. Bueno, entonces, aclaraciones. En el primer punto hay 2 fracciones. Y entonces, lo que me interesa es que ustedes me digan si yo estoy en lo correcto o por el contrario, yo me equivoqué. En la primera imagen, yo dije en la primera imagen que esta fracción representa 3 sobre 5. ¿Estaré bien o estaré mal? Está bien. ¿Está bien? ¿Por qué está bien? Alguien que me diga el por qué. Algo que me interesa sobre todo y en los talleres también, que cuando me respondan una pregunta, Está mal. ¿por qué? Está bien. Bueno, Está bien porque tiene 5 tercios. a ver. Las partes no son iguales, profe. Profe, está bien La- porque tiene 5 tercios, tiene 3 están pintados y los otros 2 de abajo no están pintados. Son 3 tercios y abajo No, 3 y son tercios no, 5. ten cuidado. 3 Profe, coloreados de 5. profe, Dime. Está mal. Está mal porque no tiene partes iguales. Partes iguales. Las 2 niñas que hablaron es correcto. Este dibujito no nos quedó del todo bien porque, por ejemplo, la punta de este triángulo es igual a la base. No, profe. No, entonces como las partes no son iguales, hasta ahí llegó la fracción. Esa fracción quedó mal hecha. Y ahora, la siguiente. La siguiente no les voy a preguntar acá, pero piénsenla. Este cuadrado, yo digo que representé 8 sobre 6. ¿Será que estoy en lo cierto? Échenle cabeza. 8 sobre 6. ¿Esto representa 8 sobre 6? ¿Quién dijo no? Sí, profe, sí es correcto. ¿Sí está bien?
No, señor. Profe. ¿Por Sí, qué no? profe. ¿Por No qué, está bien. por qué no está bien? Sí, está bien. Sí, profe, está bien porque tiene partes iguales. Partes iguales, bueno. Sí, profe, porque está bien. Pero ¿por qué está? Es iguales. Bueno, de a uno, por favor. Es iguales. Bueno, tiene partes iguales, sí. Pero ¿cuántas partes están coloreadas? 6. ¿Y las partes coloreadas van arriba o abajo? Porque tienes que hacer varias unidades de 6 para poder pintar otro. Perfecto. Ahí está. Quien me acabó de responder ya va ganándose la nota del taller. No sé quién haya sido, pero ya va ganando la nota. Bueno, en el segundo punto es chévere porque les toca hablar y les toca explicar. Entonces, a alguien que no haya visto nada del taller, nada del taller, a un familiar, algún vecino, algún amigo, alguien que no haya visto este taller ni por las curvas, le van a pedir el favor que le digan cuánto vale esta fracción. Profe, ya Sí. vi por qué el otro está mal. ¿Por qué? Porque está pintado 6 Ah, están pintados 6 de cuántos? de 8. De 8. 8, profe. El Entonces, 6 tiene que estar arriba del 8. muy bien. Bien. Bueno, en el segundo punto pónganme cuidado antes de que se nos acabe el tiempo y quede la explicación partida. Entonces, ya vimos que esta fracción no es un tercio, ¿cierto? ¿Sí se acuerdan? Esta es la misma fracción que aparece al principio del taller. En las partes que Sí, no son profe. partes. Acá. Entonces, le van a pedir a alguien que no haya visto este taller que le digan cuánto vale esa fracción, cuánto representa. Y entonces, que lo adivinen, no hay problema, la pueden adivinar, eso no pasa nada, a veces es bueno adivinar las cosas. Y entonces le piden el favor, si la persona dice 16/36, pues le van a dar las felicitaciones porque ahí no se ven muy claras. Pero si les da una respuesta errónea, por ejemplo, un tercio, entonces ustedes van a hacerme el favor de explicarle a esa persona. Entonces, por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Yo le mostré ese triángulo a mi tía y mi tía dijo que ese triángulo representa un tercio. Pero yo le dije, no, tía, mira, lo que pasa es que está equivocada porque ese triángulo no está partido en partes iguales. Y lo más importante en una fracción es que esté repartida en partes iguales. Es un ejemplo, ¿vale? Y entonces, en el segundo punto, lo que me interesa es que ustedes me cuenten de manera escrita cómo le explicaron a su familiar, a su conocido, que esa respuesta no era la correcta. Bueno, ¿claro? Sí, profe. Sí, Listo. profe. Sí, señor. Listo. Esa es la tarea. Sí, señor. Correcto. Si se acaba el tiempo en este mismo link, a mí me dijeron que sí funciona. Esperemos que sí funcione y si no, pues damos por terminado. Si no podemos volver a ingresar, paramos ahí. Bueno, aprovecho yo creo que uno de los aspectos que tiene más enredo es la parte de rotaciones. Si podemos volver a entrar, lo explico más claro. Pero bueno, en la parte de rotaciones les pido el favor de hacer nada más. Gracias. Y todos están viendo el puesto. Y la cámara, y las dos cámaras. En el micrófono que están explicando. Para que luego a saber que yo soy. Hay que guardar silencio porque si no. Gracias por el silencio. Bien, Y si no podemos pueden apagar el micrófono porque acá ya- Ah, ¿verdad? Vaya a lavar la losa, mano. Bien,
En la máquina de hacer rotación, les voy a mostrar unas Los imágenes. barquitos.